Estimados amigos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Román Calapis y vamos a trabajar un estudio metafísico el día de hoy que tiene que ver con un pacto que se realiza interiormente. Digámoslo así, este es un pacto con un propósito interior. Entonces, bueno, vamos a comenzar con todo esto que tenemos previsto para el día de hoy. Todo esto lo transmitimos a través de los canales del Centro Metafísico de forma que pueda allí tener una referencia, una documentación para el estudio posteriormente y que ustedes puedan seguirlo estudiando si así lo tienen a bien. Entonces, con base en esto es que participamos de estas enseñanzas y hoy vamos a ver un pacto de protección. Esto es justamente parte de una enseñanza que se origina en la Biblia. Lo vamos a estudiar con base en la técnica Pesher de la Biblia, donde pues cada uno de nosotros ve reflejado su vida. Cada que tú abres un libro espiritual, allí está la historia de tu vida. Allí está la historia de lo que te va a pasar, lo que te ha pasado y lo que te está pasando, para que tú puedas obtener las luces, las claves de lo cual tú necesitas realizar, entender, comprender. Y hoy vamos a meternos justamente en todo esto. Entonces, como pregunta inicial, vamos a platicar en breve cómo interpreta cada uno la idea de pacto de protección. Entonces, pueden participar, abrir su micrófono, pueden sumarse a esta conversación acerca de un pacto de protección, un pacto, ¿qué quiere decir un pacto y más un pacto de protección? Allí está Guadalupe Rodríguez. Hola Román, buenas noches. Entiendo como pacto que es un acuerdo que se tiene. Entonces, si es un acuerdo, quiere decir que yo estoy de acuerdo o hago un acuerdo con alguien más para brindar o ser protegido. Así lo entiendo yo, Román. Sí, qué interesante, totalmente, muy sencillito como lo expresas, es un acuerdo para estar protegido en ese instante. Aquí está Mari Carmen Gil también. Te escuchamos, Mari Carmen. Hola, hola, Dios bendice su bien y el mío también. Entiendo Eso. yo que un pacto interpretado puede ser que una o dos o un grupo se une, se unifica para protección de ambas partes. Ok, Cuidado, protección y benevolencia, todo lo bueno. exactamente, qué interesante, porque ya no solamente estamos hablando de un pacto solo de estar guarecidos, sino estamos hablando de un pacto, como tú lo dijiste, de suministro, Cuidado. de cuidado, ¿verdad? De benevolencia Ujú. Sí, entre las partes involucradas. Muy bien, así vamos es. ahora con Ujú. Elena Araiza. Se te está cortando un poquito, Elena. Si quieres apagar tu cámara para que se te escuche bien, También lo entiendo, ¿eh? Entiendo. porque se te está cortando tu imagen, pero si la Ujú. apagas, yo creo que Sí, puedes. o sea, yo lo entiendo, la interpretación que se da aquí de pacto de protección, que al momento que yo hago ese servicio de protección, yo ya lo estoy estableciendo. O sea, Dios ya me lo tiene a mí, pero yo al momento que lo hago, yo creo que ya estoy estableciendo esa protección para mí, ¿verdad? Porque pues es algo que él ya tiene establecido, pero falta es como dices tú, como hija de Dios, que yo lo pida, que yo lo exija, ¿sí? Entonces yo es así como lo entiendo, ¿verdad? Ok, No sé. sí, tiene que haber libertad para que eso ocurra y tú ya estás justamente metiendo a Dios en esta ecuación, ¿verdad? Si estamos estudiando metafísica, vamos hilando todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Es un acuerdo entre partes para cuidado, protección, en este caso, suministro, y allí está Dios metido, por supuesto, si esta es enseñanza metafísica, no podía faltar. Entonces, vamos ahora adelante. Martín tiene su mano levantada y también Patricia, ¿verdad? Eh, no es algo así, bueno,
obviamente la palabra pacto es pues, un convenio, pero a mí me suena como la alianza o el pacto que hizo Jehová con Moisés, digo, con Noé después del diluvio, ¿no? Pues ahí hay mucho de dónde cortar, ¿verdad? Hay muchos pactos en la Biblia, Sí, con Dios, digámoslo sí. así. Al principio se le llamó pacto, luego se le llamó alianza, luego Jesús le llamó comunión, digámoslo así. Mm. Pero sí tiene que ver con todos esos seres que estuvieron allí metidos en las andanzas. Todos ellos hicieron un pacto. ¿Y qué quiere decir esto? Que en algún momento a nosotros también nos corresponde hacer ese pacto. Pero es un pacto, no es de un momento y ya. Es un pacto que sigue a partir del momento en que haces el pacto. Es un pacto interior de aquí para el real. Entonces, es muy, muy valioso que lo hablemos porque ese pacto, por supuesto, proviene de una definición, de una cierta claridad acerca de nuestro interior, porque finalmente es un compromiso con nuestro interior, es un compromiso con nosotros mismos y con nuestro mundo interno. Entonces, por allí van los tiros. Si hay alguien más que quiera aportar, abre libremente su micrófono y listo. Bueno, buenas noches. Yo entiendo exactamente lo mismo que han estado manifestando los compañeros y que es eso, precisamente, es un acuerdo, es una promesa, es un compromiso que se adquiere entre, por ejemplo, dos personas, entre que se comprometen a cumplir determinados acuerdos, determinadas cosas. Y en ese sentido, ejemplo precisamente de Moisés, ¿cómo se llama? De Noé, es uno de los ejemplos grandes de los compromisos que Dios hace con la humanidad, hace con las personas, y cómo también confiados en el compromiso se convierte seres como Noé, como Abraham, como Moisés, a seguir su ejemplo, a seguir sus de Dios. Gracias. Sí, es muy, muy interesante todo esto. La realidad es que cuando leamos la Biblia o cuando lean la Biblia o cuando vean una historia que tenga que ver con algo espiritual, olvídense de los personajes allí, sí tienen nombre, características, pero somos nosotros mismos. En este momento de nuestra vida es justamente donde nosotros estamos en digámoslo así, en esta posibilidad. Y estamos todavía en el Génesis 34. O sea, estamos iniciando apenas con los estudios de Biblia y estamos con la historia de Jacob. Jacob tiene una historia súper interesante. Recordarán que engaña a su papá para quedarse con la bendición, digámoslo así, con la herencia de la familia, y después de eso huye para poder hacerse, digámoslo así, que su hermano que pues quería venganza no lo encontrara. Después se va a las tierras de Labán para encontrar mujer. Labán era su tío y le ofrece, primero quiere casarse con una de las hijas de Labán, con Leia, pero Labán primero le hace estar 7 años y casarse para poderse casar con Leia, y primero se casa con otra, lo engañan y primero se tiene que casar con Raquel o Rachel y luego con Leia. Total, la historia de Jacob, entre esas dos, digámoslo así, entre esa familia, él tuvo a sus hijos. Es de donde vienen las llamadas 12 tribus de Israel. ¿Y qué pasó? Pues que Jacob un día se hartó, porque Labán, por supuesto, era un ser muy tremendo, que ya lo había puesto a prueba, que ya había cumplido con todo, y que un día le dijo a Jacob: muy bien, Jacob. Jacob le dijo: pues yo ya como que cumplí mi servicio contigo, Labán. Y le dijo Labán: sí, muy bien. Y pues yo me quiero llevar una parte, ya me quiero independizar, qué sé yo. Y le dice Labán:
bueno, de los becerros que nazcan, los pintos son tuyos y los que nazcan claritos, sin mancha, son míos. Entonces te vas a poder quedar con ese ganado. Pues, ¿qué va sucediendo? Que todos los becerros empiezan a nacer pintos. Entonces, prácticamente es como si el legado se le diera a Jacob. Y Labán, pues se enfureció mucho por eso, y ya no hallaba cómo hacer, digámoslo así, triquiñuelas para que Jacob se quedara allí. Pero un día Jacob, en sueños, eh, descubrió que se tenía que ir y se llevó a su familia. Allí, como ven en la imagen, ya Jacob está llevándose a su familia de ese territorio. Es, digámoslo así, es el territorio donde él creció profesionalmente, si queremos verlo así, o donde él hizo tuvo a sus hijos, donde tuvo a su familia, donde por primera vez llegó, donde por primera vez que trabajó, donde fue independiente por primera vez, donde se casó, ¿me entienden? O sea, es un lugar familiar que todos nosotros hemos tenido en cierto momento, un lugar donde hemos crecido en distintos ámbitos, pero eso termina por cansar, por hartar, eh, en nuestra vida nos dice que tenemos que seguir otros rumbos. Y eso es justamente lo que le sucede a Jacob. Solamente que como Labán no cedía, pues Jacob tuvo que escaparse y en una noche agarró su familia, sus cosas, su ganado pintito y se fue de allí. Y entonces eh, él sabía que en algún momento Labán se iba a dar cuenta y lo iba a perseguir. Entonces mandó a sus hijos a decir, oigan, pues esténse muy atentos porque de que nos van a perseguir, nos van a perseguir. Entonces, vean qué va a suceder con todo esto, ¿no? Y entonces, podemos hacer este decreto que tiene que ver justamente con este momento en donde nosotros nos hacemos independientes de algo, de alguien, donde tenemos que agarrar nuestro camino, donde agarras tu bolsita, con tu sándwich y tu cambio de ropa y te sales de tu casa, ¿verdad? Podemos decretar. La divina presencia de Dios yo soy es el aliento creativo, sostenido y energizante que me da vida y me enriquece con cada enseñanza, inspiración, amor, poder, fuerza e inteligencia. O sea, a la buena de Dios, como diríamos, te sales a la buena de Dios, te sales confiando en Dios, te sales obviamente ya presionado por la situación, pero que el motivo de salir sea siempre que Dios va por delante de ti resolviendo tu vida, tus asuntos, tu circunstancia, lo que estés pasando. Y ese es digámoslo así, es una prueba de fe y de confianza en la divina presencia. Entonces, ahí es donde va este decreto justamente para que lo meditemos. Entonces, dicho y hecho, Labán, al darse cuenta que se había ido Jacob con sus dos hijas, con sus nietos y con ahora sí que con todo y sus chivas, pues lo persiguió y mandó hombres a perseguirlo. Y Jacob se quedó en una montaña alta, de tal forma que pudieran tener vigilancia de eso y vieron que venía ya Labán con pues toda la tropa. Labán, antes de despertarse ese día, Dios se le presentó en sueños y le dijo que dejara a Jacob en paz ya. Jehová, ¿verdad? Le dijo, ya deja a Jacob, déjalo ser, déjalo libre, deja que haga y cumpla y desarrolle su plan divino. Él está en ley, él está con Dios. Yo también lo apoyo a él. Y si tú quieres que te vaya bien, apóyalo a él o suéltalo a él, déjalo libre. Y así es justamente que ya iba con esa premisa y en algún momento pues lo alcanza, ¿verdad? Esto ocurre en Galed. Galed es un lugar donde había una pila de rocas de gran aguante. Y entonces Labán alcanza a Jacob
Jacob y Labán se encuentran y lo primero que le dice Labán a Jacob es el espíritu como testigo, perdón, este es el significado de Galet, el espíritu como testigo que se sostiene en la verdad. Y aquí está, ¿verdad? Donde se encuentran. Labán iba furioso, iba prácticamente, este, pues dijo, a él lo dejo en paz, ¿verdad? Pero ¿por qué se salió así? ¿Por qué se tuvo que irse con mis hijas, con todo lo que yo creía que era mío? Y entonces dice acá, ¿verdad? Dice, Labán está furioso, pero no se atreve a ir en contra del Dios de Jacob. Entonces Labán y Jacob levantan un montículo de piedras para marcar un límite y hacer un acuerdo de que mantendrán caminos separados. Entonces, estas rocas, digámoslo así, que ustedes ven que forman en estas pilas de las montañas, es la conciencia de Dios vigilando ambas partes. Y le dice aquí Labán a Jacob, ¿verdad? Tú quédate de tu lado y yo me quedaré del mío. O sea, te respeto lo que tú hagas, pero tú me respetas y yo te respeto. O sea, es un acuerdo de partes, pero es un acuerdo de partes, si ustedes ven, prodigado por Dios. O sea, esto nosotros lo sabemos. Cuando una persona se decide a hacer su camino, a ir por su rumbo, a tomar sus decisiones, y lo que hace es constructivo, positivo, no busca hacerle daño a nadie, lo que sucede allí es que Dios te apoya. Dios bendice tu bien, Dios te prospera, Dios te ayuda a adelantar y así sea cualquier persona que te quiera obstaculizar, te quiera aparentemente ir en contra tuya, te quiera hacer discordia en ti o en tu mundo, tu camino está abierto porque tú estás justamente en el camino de Dios. Y eso es justamente lo que le pasa a Jacob. Jacob estaba en ley, él, digámoslo así, no le robó nada a Labán, permaneció con él, trabajó con él, le redituó todo eso y el acuerdo que tenían justamente se cumplió y con todas las de la ley, pues Jacob se podía llevar a su familia, que también era la misma familia de Labán, pero pues ya Labán eso fue lo que andaba checando, ¿verdad? Entonces hacen ese acuerdo de partes, hacen ese pacto entre ellos, pero que es originado por un pacto de Dios con Labán y un pacto de Dios con Jacob. O sea, que Dios está en medio de ambas partes y Dios es el que controla la interacción de ambas partes. Y le dice Labán a Jacob, Jehová vigila y guarda entre nosotros. O sea, el acuerdo entre ellos dos era el acuerdo, ese es el pacto de protección de Dios, de vigilancia, de cuidado, de suministro, de provisión. O sea, si a ti te va bien, a mí me va bien. Y esto Dios mediante en ambas partes. Entonces, esta es una guía de nuestras relaciones eh, profesionales, personales, de amistad, de cómo nosotros debemos de establecer a Dios de por medio en todo vínculo afectivo, en todo vínculo que podamos tener con cualquier persona de cualquier índole, viéndonos, por supuesto, cada uno en su punto, en su lugar, que cada quien ocupe su lugar y Dios nos va a bendecir a todos. A veces a la fuerza queremos estar con alguien o a fuerzas queremos que alguien se quede con nosotros, pero el equilibrio no se encuentra allí. Si tú crees de verdad en el Espíritu, si tú crees de verdad en la divina presencia yo soy, tú vas a saber que esa presencia yo soy establece el equilibrio entre tú y esa persona, entre tú y esa situación. Allí está justamente la vigilancia, la guardia, la protección de todo lo que se ocupa. Entonces, es interesante meditar todo esto y esto ocurre justamente en Mizpa. Mizpa quiere decir torre de vigilancia y oración. Dios vigila nuestra vida por medio de la oración, del decreto. Mientras uno se mantenga orando y decretando, uno está en ese montículo, uno está cumpliendo con ese pacto, uno está en ese lugar de encuentro, digámoslo así.
Hay situaciones donde podemos sentir la persecución de una situación de la vida, de la economía, de la salud, de algo que nos está acosando. Pero cuando tú llegas a Mizpa, en Galed, cuando tú te pones allí en ese montículo y tú reconoces y tú restableces ese pacto y reconoces ese pacto que tienes donde tu presencia divina te guarda, te suministra, te protege, te guía. Allí tú vas a encontrar justamente todo lo que tú ocupas y ya no necesitas andar preocupado, ya no necesitas andar preocupón, no necesitas andar tristón, no necesitas andar ocupado de esas cuestiones. Y esto es lo que quiere decir vivir en un observatorio espiritual. Observar, ustedes recordarán que han habido a lo largo de los tiempos observatorios. El observatorio quiere decir justamente observar nuestra conexión con lo divino. Por eso son los observatorios de estrellas, observatorios del cosmos, justamente para observar nuestra conexión con todo eso. Y ahí es justamente donde viene MISPA, quiere decir visión amplia, observatorio y averiguación. MISPA quiere decir previsión y tiene que ver con cómo nosotros interactuamos con los que están a nuestro alrededor. Entonces eso es para que nosotros observemos cómo interactuamos con los otros. O sea, si tú no le haces daño a nadie, nadie tiene por qué venir y hacerte daño. Recordarán esta historia de Guy Ballard. Estaba prácticamente in the wild o en la naturaleza así totalmente y se le presenta una pantera y esa pantera, pues con todo y todo, lo estaba acechando, hasta que un momento determinado, Guy Ballard vino la inspiración a él y reconoció por medio de una oración una parte de Dios. No le puede hacer daño a otra parte de Dios. Y por lo tanto, cesó el miedo dentro de él y la pantera se volvió su amiguita. Y eso justamente representa este ámbito donde podemos tener un cierto nervio, un cierto acoso, un cierto temor con el cual estamos nosotros trabajando. El pacto está en nosotros, nosotros ya estamos empactados, si estamos ya viviendo del modo metafísico, haciendo lo mejor que lo podemos hacer. Lo único que tenemos que hacer es el reconocimiento. Una parte de Dios no le puede hacer daño a la otra. Así es también con los virus y las bacterias. A veces se escucha que anda por allí un virus, una bacteria, y bueno, eso también tiene vida, y como tiene vida, también responde al decreto. Y tú le puedes decir la máxima del maestro Saint Germain: te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. Y verificar dentro de ti que no tengas ningún tipo de temor, ningún tipo de angustia, de nervio por eso que está sucediendo, pues. Entonces, allí es donde vienen todos estos asuntos, ¿verdad? Que cabe destacar es todos estos asuntos los puede escuchar cualquier persona que les guste, que simpatice con ellos, que les llame la atención. Diríamos que son para toda la familia. Entonces, no hay situación que metafísica no pueda arreglar, porque metafísica es para la vida diaria. No necesitas tener algo en específico para ser estudiante de metafísica, eh, para allí, contestando la cuestión que indica Andrew, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este es el observatorio espiritual que nos mantiene en guardia ante el error. El error más grande que ocurre en la vida es creernos separados de Dios. Ese es el error del cual nos debemos de guardar, porque de ese error devienen todos los demás errores. Cuando tú te crees separado de Dios, entonces empieza el temor, porque crees que otra parte te va a hacer daño, y el temor trae angustia, y la angustia trae lo temido, y el nervio, y se somatiza en el cuerpo, y produce apariencias de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el origen de todo fue estar en guardia para no estar creyendo que estamos aparte de
la divina presencia. Entonces, eso es justamente el ojo todo avisor de Dios, observar y orar. En ese ojo todo avisor es donde todo está previsto y provisto por adelantado. O sea, donde cada uno de nosotros va a recibir su recompensa por estar en esa guardia espiritual. Y dice acá, para mantener conciencia de la unicidad con Dios, para que todas las fuerzas se reúnan y se organicen con un único pensamiento y propósito. O sea, regresarle todo a la divina presencia yo soy dentro de nosotros. Regresar a ese pacto inicial. Ese pacto se nos olvidó porque empezamos a hacer pactos en el exterior. Empezamos a agarrar compromisos con las cosas del mundo, con las cosas de afuera, y en realidad tenemos que cortar todos esos compromisos para reacomodar todos para que se vuelvan el único compromiso, el compromiso con tu yo soy. Comprometerte y hacer este pacto con tu prosperidad, hacer este pacto con tu salud, hacer este pacto con tu amor, hacer este pacto con tu inteligencia y estudio y evolución. Y allí es justamente el punto en el que nos encontramos. Entonces, esta enseñanza específica del Génesis nos enseña a que, que nosotros estamos pactando con nosotros mismos si así lo hemos decidido. Entonces, eh, pues aquí está, ¿verdad? Parte del encuentro entre Labán y Jacob. Y Jacob le dice, pues yo no te debo nada, ni tú me debes nada. Entonces, pues no hay situación. Y entonces Labán le dice, es verdad, probablemente tienes razón, pero el Dios de tus padres me ha dicho que no te haga daño. O sea, pues Labán ya iba con todo, ¿verdad? Pero como les dije, eh, la presencia yo soy se le presentó a Labán y le dijo, déjalo en paz, déjalo vivir y te va a ir bien. Si quieres que te vaya bien, deja a esa persona. Y es por eso que valga la moraleja en la razón por la cual no nos debemos de meter con nadie. No debemos de estar, en este caso, peleando con nadie, porque tú no sabes si Dios está con esa persona con la cual tú estás queriendo pelear o estás creando discordia o estás pensando cosas negativas. Al contrario, lo que uno debe de darse cuenta es que Dios está en esa persona, Dios está en la otra, Dios está en la otra, Dios está en todos los involucrados. Y es allí, ¿verdad? Donde les dices a todos de un jalón, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre. Los suelto y los dejo libres. Y allí es justamente donde entra esta protección que nosotros estudiamos en metafísica con los 7 rayos. Bueno, pues allí ese fue el encuentro que ellos tuvieron. Ocurrió algo de la mano para complementar toda esta historia. Y es que Rachel, cuando se escaparon de las tierras de Labán, se llevó unos tótems, ¿verdad? Que son los llamados estos terafim, que son estos monitos, digámoslo así, donde son dioses en una figura, ¿verdad? Entonces se los llevó de la tierra de Labán y Labán se dio cuenta y entonces cuando llegó a buscar, dijo, bueno, yo te dejo en paz, pero devuélvanme mis tótems, devuélvanme terafín, a mis terafims. Y entonces Rachel los tenía, pero se los esconde. Entonces Labán entra por todos lados a buscar y no encuentra esos tótems. Rachel lo que hizo fue que se sentó en ellos para escondérselos. Y Labán se fue sin sus tótems. Esto nos enseña, los tótems son los llamados buscar ídolos en el exterior. En este caso son los pensamientos que buscan solo hacia afuera, buscan en el exterior el suministro, la protección, poniendo la atención en los canales externos. Entonces, si ustedes conectan esta historia, al mismo tiempo que se hace el pacto entre Jacob y Labán, al mismo tiempo se le quitaron los ídolos externos a Labán. O sea, le desaparecieron los ídolos exteriores
o buscar buscar, digámoslo así, protección en el exterior, buscar suministro en el dinero o buscar estar abastecido por el dinero. Sí, por supuesto, el dinero es una muestra de ello, pero el pacto central es el pacto, en este caso, con la presencia yo soy. Y esa presencia yo soy te va a guardar, te va a abastecer, te va a proteger, aunque las cosas se pongan un poquito apretadas, ¿verdad? Como le estaba pasando en este caso a Jacob en ese momento. Pero allí ven que justo cuando uno hace el pacto, uno termina y suelta o pierde esos ídolos, porque la realidad es que se le perdieron a Labán esos ídolos. Entonces podemos comenzar a decretar, si están de acuerdo conmigo, se los voy a poner en pantalla grande para que puedan ver a detalle y podemos decir, Dios es la única fuente de mi bien. Yo me centro en la divina presencia dentro de mí. Dios es la única sustancia y el único poder de desarrollo. Yo soy el corazón de Dios y ahora produzco ideas y proyectos que jamás han sido realizados. Todos mis pensamientos y deseos provienen de mi presencia, yo soy. Y aquí termina esta historia, dice, siguiendo la divina presencia de Dios, yo soy dentro de nosotros, siempre haremos el tratamiento correcto en cada fase de nuestra conciencia, de nuestro organismo y también con los demás. Entonces, esta torre de observación donde se produce este pacto con la presencia yo soy, es este lugar donde uno se mantiene en contacto por medio de la oración, por medio del decreto, para que esa presencia yo soy te guíe en cada fase, en cada situación, en cada circunstancia que estés pasando en tu día a día. Entonces, eso es de lo que se trata, esta guía divina que da la presencia yo soy. Si hay dudas, es el momento. Si hay alguna aportación, también es bien recibida. Seguiremos también estudiando con todo esto. Pregunta Mari Carmen acá. Mispa es como el vigilante del yo interior que observa constantemente cada acción de uno mismo. Sí, en efecto, Mari Carmen. Allí lo único que te agregaría es que la vigilancia es mutua. O sea, si tú te mantienes observando a tu conciencia superior, tu mente superior, si tú te mantienes estudiando, tu mente la mantienes hacia arriba y tú te mantienes en ese observatorio, entonces allí es cuando dejas que esa conciencia también se vuelva vigilante o guardia de tu vida. Eso es justamente, es recíproco si se dan cuenta ese proceso, ¿verdad? Ahí está Anilú Flores. Buenas noches. Decías hace rato sobre el día a día, lo que tenemos, nuestras actividades, y a veces encontrar cómo saber, me estoy dedicando mucho a mis actividades o no, porque uno tiene su familia, uno tiene eh, el trabajo, uno tiene que aprender, y uno tiene pues nuestro asunto metafísico y todas las demás actividades que uno pueda tener. ¿Cómo sé si no estoy dedicando mucho tiempo a mi asunto espiritual? Porque bueno, obviamente a mí me gusta mucho tener lo que es calendario, ¿no? Entonces, decir de tal hora, o en la mañana meditación, en la noche meditación de cajón, a tal hora esto. Pero ¿cómo llevar ese balance? No sé si me puedes explicar, a veces no sé. si- Sí, Anilú, yo me regresaría a la historia porque justamente esos, digámoslo así, todos esos compromisos que tenemos en el exterior son humanos y está muy bien cumplir con los compromisos que nos corresponden en el exterior, llevarlos adelante y listo. Pero en algún momento, si eso, ¿cómo decirlo? En algún momento eso es cuando Labán persigue a Jacob. O sea, todas esas cosas diríamos que nos persiguen, nos están, son permanentes de la vida, ¿no? Uno tiene eh, en su día a día responsabilidades que corresponden con nuestra plan divino, con nuestro karma, con nuestra circunstancia propia
Y allí está también la vida espiritual metida. O sea, este pacto que se hace es un pacto integral, donde están todas las cosas de la vida y del día a día metidas. Entonces, es un error de pronto pensar que solamente somos espirituales cuando hacemos algo espiritual. El punto sería, ¿cómo esto que hago, cómo yo puedo ser, cómo yo puedo mantenerme en observancia a mi yo soy, mientras hago esto, mientras atiendo a mi familia, mientras trabajo, mientras viajo, mientras sucede esto o lo otro? Entonces, si tú te das cuenta, es una posición, no es una posición cómoda en un inicio, pero por allí es donde viene el pacto Anilú. Justamente cuando uno se da cuenta que la posición no es cómoda, que es una posición donde uno está perseguido por los compromisos del exterior, pero al mismo tiempo está haciendo lo propio, pero al mismo tiempo, y nos diría esta historia, haz el pacto, pacta, pon las rocas de por medio. Y esto es decir, justamente, amada presencia de Dios, yo soy en mí, muéstrame lo que yo debo de hacer en mi casa, muéstrame lo que yo debo de hacer en este trabajo, muéstrame lo que yo debo de hacer en este sentido. O sea, diríamos, deja el show. En lugar de estar pensando en todo lo que nos está persiguiendo, pacta, ora en ese momento, conéctate, haz tu observatorio espiritual allí donde estás. Y entonces es allí justo que la presencia por lo menos te va a acomodar en ese momento. Te va a acomodar y te va a alinear tu vida, tus asuntos, tu circunstancia en ese momento. Y si tú, imagínate, si tú te mantienes en ese momento y luego en otro momento y luego, pues eso ya se vuelve una ley de vida, ¿me entienden? Entonces eso, sin lugar a dudas, te va a llevar a un buen sitio. Pero de que eso está, si tú tomas en este caso la observancia para que la presencia yo soy se vuelva tu vigilante, tu ojo todo avisor guiando tus pasos, tu camino, pues allí está la clave de lo que tendríamos que hacer. A veces nosotros, y es bonito lo que preguntas, Anilu, porque refleja un tipo de pensamiento humano en el cual siempre quisiéramos estar guarecidos y así como diciendo, aquí estoy y de aquí no me muevo y aquí prácticamente me quedo hasta el fin de los tiempos y ya quedarme así bien feliz, ¿verdad? Y es un pensamiento natural, digámoslo así, de la humanidad, pero allí no está metida, no está considerada completamente nuestra evolución interior. La evolución interior es ciertamente incómoda hasta que uno pacta. Por eso uno aprende en metafísica a pactar por todo. Diría Pablo de Tarso, ¿verdad? A orar sin cesar, a encontrar el camino o encontrar el pacto en cada camino que vas agarrando, en cada decisión que vas tomando, justamente en ese proceso, digámoslo así. A ver si te queda más claro en esta historia, Nilu. Muchas gracias. Ahí está Liriana González. Ujú. Buenas noches, señor Román. Gracias infinitas. Buenas noches. Sí, bueno, ahí nuevamente nos confirma en la Biblia, en el libro de Génesis, eh, cuál importante es mantener esa alianza, ese pacto que yo también lo llamaría sinergia, cuando estamos colaborándonos mutuamente para formar un equipo y hacer ese pacto del bien de lo que queremos conseguir. Entonces, ahí es cuando también puedo observar que dentro de ese pacto ahí están las leyes universales, entre ellas la ley de la correspondencia, ¿sí? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, es identificar en cualquier circunstancia de nuestra vida como humanos, como usted lo dice allí, eh, ¿qué puedo, de repente, si se me presenta algún proceso, ahí a veces
con lo poquitico que más o menos he aprendido, ¿verdad? Medianamente Dios, porque hay que ser humildes de corazón y sabios en todo lo que Dios nos permite poder adquirir. Lo importante que es que nosotros, cuando a mí se me presentan esos procesos, yo siempre digo, gracias a la metafísica, amadamente prodigiosa, muéstrame el bien de esta situación, pido verlo. Gracias, Padre. Entonces comienza como esa conexión y ahí es donde cierro mis ojos para poder ver, como lo dice Rumi. Entonces es un poquito de esto, pues, es no colocarnos un tope, sino permitirnos avanzar como hizo Jacob. Al final él decidió recoger a toda su familia para continuar, para avanzar. Sí, Liliana, me gusta mucho lo que aportas y esto en el ámbito de la sinergia, ¿verdad? De que a todos nos vaya bien, de que todos salgamos adelante, de que todos nos salvemos, de que todos triunfemos, es vital en este tiempo en el cual nos encontramos y ese es el pensamiento, digámoslo así, el espíritu de colaboración que vale la pena y que si lo hacemos en observancia de los principios universales, pues qué maravilla, ¿verdad? Creo que esa es la base o el fundamento claro, como tú lo dijiste, el principio de correspondencia, el principio de causa y efecto, están allí presentes. Y una persona que conoce los principios universales, eh, tiene que estar más dada para vivir en esa sinergia y en este dejar ser y en esta colaboración y en este pacto de establecer a Dios en nuestro vínculo. No importa lo que se diga, lo que suceda, lo que uno crea, porque allí vienen muchas cosas subjetivas. La verdad, mi verdad es una y la verdad de otra persona es otra. Eso es subjetivo. Pero hay una verdad que no es subjetiva, es la verdad divina. La verdad divina es Dios es amor. Y entonces Dios es amor entre yo y esa otra persona, donde nuestra verdad nos puede dividir, pero en realidad Dios es la presencia observante o la presencia vigilante entre nosotros y por eso la ley del amor es lo que triunfa entre nosotros. Entonces, me gusta muchísimo como lo dices y felicidades por ese trabajito interno. Gracias, sí. Y creo que con eso, pues hemos avanzado el día de hoy. Justamente, pues en todas estas enseñanzas de la Biblia estamos metiéndonos, vamos parte por parte, ¿verdad? El objetivo es llegar hasta el Apocalipsis, a ver, si en cuánto tiempo lo logramos para este propósito, pero me da gusto que podamos hablar de todos estos temas de enseñanza metafísica que tienen que ver con nuestra evolución interior para vivir una vida abundante. Así lo explica el profesor Emmett Fox. Y todo esto está basado en las enseñanzas de Charles Fillmore, Emmett Fox, Connie Méndez y don Rubén Cedeño. Entonces, es así como está todo esto previsto para acá. Pregunta acá Joe acerca de la herencia paterna de este amigo Jacob. Pues como es que el asunto es que se fue muy mal de su casa Jacob, Joe. Ahí es lo que vamos a ver en siguientes episodios. Como se fue muy mal de su casa, eh, pues tuvo que dejar allí todas las herencias y demás, y por eso se tuvo que meter a vivir con Labán, que era hermano de su mamá, o sea, era su tío. Entonces, vamos a ver después cómo se le restablece esa herencia, pero bueno, esa es eh, harina de otro costal. Yo les agradezco mucho que nos podamos estar conectados el día de hoy. Con eso cerraríamos esta transmisión y seguimos adelante con más. Gracias. Dios bendice su bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Dios bendice tu bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a Dios todos. bendice su bien. Gracias, Padre. Dios Gracias, bendice. Román. El día de mañana tendremos Juan. una sesión a las 8:30 para quien quiera participar.